agradezco esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes. Para mí es un gusto acompañarlos escuchando todos los hallazgos que lograron el día de ayer, por ejemplo. Y en este momento, pues vamos a tener la oportunidad de platicar y reflexionar. No alcanzo a ver la pantalla, ya habíamos hecho esto. Archivos. ¿Será que, porque no puedo ver la pantalla aquí? Bueno, voy a empezar a compartir esta parte. No lo veía, disculpe. Nada más para revisar si ya está. ¿Sí? Se puede ver, gracias. Entonces decía que no todos los días tenemos la oportunidad de poder compartir estos espacios tan ricos y tan reflexivos. Esta pandemia nos ha traído muchas situaciones en que pensar. Hubo un momento en este confinamiento que de alguna forma lo asumíamos como un cambio repentino, pero que nos iba a permitir de alguna manera resolverlo, porque una de las habilidades que tenemos como seres humanos es la adaptación. Y en este proceso, las instituciones educativas, las familias, en general las naciones, tuvieron que enfrentar situaciones diversas y entre ellas, pues tenemos que ponerle el foco en este tema de la innovación de la gestión educativa en contextos complejos. Y llama mucho la atención decir, bueno, ya de por sí la vida es compleja, ¿y por qué ponerle un título de esta índole? Bueno, nos tenemos que ubicar en este contexto de un mundo global digitalizado que nos ha permitido conocer en tiempo real lo que sucede en otras naciones. Esto como lo hacían antes, ¿no? Decíamos, bueno, pues el periódico, la radio, teníamos la misma televisión, teníamos la posibilidad de saber qué ocurría, pero no en tiempo real. El momento en que se democratiza la comunicación y en el momento en el que nosotros somos los principales actores, esto va cambiando y estas maneras de acercarnos a estas realidades se mueven. ¿Qué pasa en el contexto educativo? Nosotros sabemos que tenemos las posibilidades de desarrollar esas habilidades, esos conocimientos, al final competencias en los estudiantes, pero el papel fundamental lo sigue teniendo la institución educativa y con todos sus actores. Nosotros como docentes tenemos que buscar siempre las maneras en acercarnos a esos procesos de aprendizaje del estudiante, porque al final nosotros de alguna forma decidimos cuál es nuestro camino, cuál es nuestra profesión, en qué momento estamos desarrollándonos. Pero tenemos también que pensar en aquel que está de alguna forma dependiendo de la guía que nosotros le demos para que ellos puedan en algún momento ser esos ejes de cambio en estos ámbitos laborales y en estos ámbitos globales. Entonces, cuando hablamos de innovación, pues hay muchos términos y todos ellos se acuñen desde la administración y pueden ser también analizados a través de distintas disciplinas. Sin embargo, cuando revisamos desde todo este estado del arte, vemos que la innovación comienza en procesos productivos, en las industrias. Y todos estos fenómenos que se transcurren en las organizaciones, hablando de fenómenos que tienen que ver con la transformación, han tenido tal impacto y han tenido esa forma de poderse visualizar en contextos complejos globales y la educación de alguna forma ha traído a bien algunos elementos y prácticas para poder buscar una fórmula que le permita justamente hacer este cambio y este cambio hacia la innovación. Y entonces vienen los procesos que viven las instituciones educativas, no importa que sean de qué nivel educativo y además si son públicas, son privadas, si son organismos que están con la atención de adultos mayores para poder tener un fenómeno de inclusión en esta sociedad, y entonces hablamos de la gestión educativa. Es así como de alguna manera nosotros vamos a revisar en este tiempo tan breve la posibilidad de analizar qué pasa con el fenómeno de la tecnología. Yo considero que la tecnología es esta amalgama que nos permite transitar desde la innovación, tener un proceso de gestión y terminar con algo que ya podemos decir que es lo tangible, que es la gestión educativa. A lo mejor muchos de los que están aquí, que nos acompañan de esta comunidad tan importante que es la Universidad Don Bosco en El Salvador, han de decir, bueno, pero yo en realidad no soy parte de esta administración que puede tomar decisiones, pero ustedes son los actores
más importantes, porque hoy en día la educación se centra en el estudiante, aquel que tiene que desarrollar esas habilidades para dar frente a soluciones que son globales, y estamos hablando de un ámbito económico, social, cultural, hasta estético, y al final que tiene que ver con ética. Y entonces todo esto que nosotros estamos viendo como un panorama general nos permite saber ubicarnos en qué fase nos tocaría a nosotros o nos correspondería esa responsabilidad. Con ello me es importante, por ejemplo, mostrarles esta imagen. Esta imagen nos muestra dos escenarios. El primero es justo el que vemos a partir de las innovaciones tecnológicas que viven los ámbitos empresariales, y podemos ver que hay realidad virtual, el Big Data. Hoy los datos son la mina de oro que muchas de las instituciones, no solamente económicas, sino ahora educativas, tratan de conocer, de dominar, de poder darles una manera de ayudar a tomar decisiones, a poder poner contextos hacia el futuro, y sobre todo esto de la realidad aumentada, estas como unas grandes tecnologías que nosotros estamos hoy en día viviendo y que de alguna forma nos estamos apropiando de ellas, pero todo esto es desde un escenario, yo así quiero nombrarlo, de empresa, ¿no? Todo aquello que transcurre en la empresa, pues pareciera ser que que van en la carretera de alta velocidad, sin límite. Podemos ver todos estos fenómenos que genera, por ejemplo, Elon Musk, ¿no? Cada vez que tuiteaba algo y cada vez que se ponía en el escenario, entonces era como voltear a ver cuáles son esas tendencias en innovación, pero casi todo era hacia el mercado. ¿Y qué pasa por el otro lado que tenemos a la educación? Una educación que en algún momento comenzó para nosotros un acercamiento a la tecnología, saber que la herramienta puede ser útil al momento de incorporarla en las aulas, en el momento de explotar y explorar todo aquello que los recursos tecnológicos nos ofrecen. Después una imagen a la mitad que es el aula como nosotros la conocíamos antes de la pandemia, una interacción social, una forma de aprender con el otro y una motivación que generaban estos espacios para poder compartir, y esto cambió drásticamente de un día para otro. Era algo que no estaba esperado, no planeado, y migramos a un escenario virtual. En algún momento se reconoce que estas formas de movilidades tecnológicas que tienen relación con la educación se apropian con distintos términos, y en este caso nosotros lo conocimos como una educación remota. Y esta educación remota trajo consigo muchos desafíos, muchas situaciones complejas. Una de ellas, el tema de la conectividad. Puede ser que en las familias, hablando en un contexto particularmente mexicano, las familias podían tener al menos un dispositivo. La estadística, el INEGI, señala que el 92% de las familias mexicanas contaban con un dispositivo con internet, pero era un móvil. Y las familias generalmente están compuestas por 3 a 5 miembros. Y si de esos miembros 3 son niños que estaban en edades escolares, pues tenían que buscar las maneras y las estrategias familiares para poder cambiarse ese teléfono y poder atender las tareas. Eso era los que sí tenían internet. Pero si no alcanzaban a pagar su plan de datos, pues no tenían la posibilidad ni siquiera de conectarse de manera remota con su profesor. Entonces eso hoy en día es un foco de atención para saber qué es lo que la pandemia ha traído consigo en términos de niveles educativos. Estos cambios, si nosotros los vemos con la educación con respecto a las empresas, al mercado, el mercado va en línea recta y en una velocidad que no alcanzamos a poder imaginar esos escenarios dentro de un momento educativo. La educación en América Latina ha tenido un rezago, ¿no? De manera histórica, pero hoy la pandemia yo creo que va a recrudecer estas brechas, no solo sociales, económicas, sino ahora en un término educativo. Y ahí es donde surge la oportunidad de nosotros como docentes, como estos agentes de cambio, para hacer cambios en estas realidades con las que hoy nos enfrentamos. Hace aproximadamente un mes, aquí en Querétaro, en mi universidad, regresamos en un modelo híbrido. Este modelo híbrido, aunque nosotros hemos estudiado tecnología educativa, hemos visto los escenarios de cómo incorporar las tecnologías, tuvimos
muchas situaciones adversas, entre ellas que tú tienes al público cautivo en un salón, el 50%, te diriges a ellos, tienes tu diadema, todos tus dispositivos tecnológicos, pero falló el internet. Los que están en el Zoom no podían interactuar con sus compañeros y entonces se fue haciendo una dinámica muy compleja. Fueron 2 semanas en que los profesores de todos los niveles, de todas las carreras de la universidad, tuvieron distintas problemáticas. Decide entonces la universidad que al 100% regresemos en la tercera semana. Esa sensación de regresar al salón, no sé si ustedes la han tenido, ¿no? De manera, a lo mejor en la oficina o a lo mejor en espacios sociales que regresan, pero regresan con miedo. El tema este del cubreboca es un fenómeno de limitar la comunicación. Yo escuchaba a mis compañeros docentes que decían, es que me siento que no soy yo. Y le preguntaban, pero ¿cómo no eres tú si estás aquí presente y así como sonríes y así como hablas, eres tú? No, es que yo siento que algo me está limitando, algo me está frenando y puede ser parte del miedo, puede ser la parte de no quiero contagiarme y no sé qué voy a hacer con los estudiantes. Si finalmente ellos han logrado sus aprendizajes autónomos, que es lo que se esperaba o no. Entonces son como cosas que quiero yo ir llevando y que las vamos a ir de alguna forma respondiendo en este momento. Si nosotros hablamos de la tecnología, era algo que yo les expresaba, la tecnología tiene que ver con esa herramienta y esa forma de poder comunicar dos procesos distintos y la gestión es un proceso más amplio de la administración. Y entonces van integrados todos estos elementos que se requieren para dar resultados. Yo decía aquí como, si comparamos las aulas en las que hoy en día se imparten clases, ¿qué encontraríamos? Si nosotros hablamos ahorita en el resumen que bien nos hicieron al inicio, decían es que hay que dejar a un lado el tema tradicional. Hoy, con tantas innovaciones tecnológicas y con tantos deseos de querer formar parte de realidades más grandes, quisiéramos trabajar en ese sentido, pero cuando vemos las limitaciones es una manera de ubicarnos en una situación y buscar entre todos las estrategias para salir a otros entornos y a otros escenarios. Entonces, hoy tenemos que ver que estas herramientas, que en sí son las tecnologías, son un medio que nos permiten llevar nuestros diseños instruccionales a unas realidades de aula. Pero cuando yo veo que esas herramientas no son el fin, sino son el medio, se convierten en algún momento una idea de pensar que no son imprescindibles. Yo me imaginaba en estos escenarios de lo híbrido, cuando no funcionaba, cuando se iba la luz, cuando no funcionaba el internet, cuando la comunicación fallaba, nosotros podíamos de alguna forma resolverlo porque tenemos ahora ya habilidades distintas para poder comunicar y sacar esa clase adelante. Pero los que estaban en el Zoom, no en una condición no síncrona, se convertía en algo complejo. Entonces ya dependíamos completamente de la tecnología. Esta sensación de depender, de alguna forma, cuando regresamos a estos escenarios, tendrían que ser vistos desde otros momentos. Por ejemplo, acá en Querétaro, como está conformado todo el estado, hay comunidades que están en la sierra y que aunque han tratado de conectarlos tecnológicamente, a veces es imposible. Y las diferencias, entonces, para poder aprender de la misma manera, se han limitado de alguna forma. Y surgen estrategias de que si no es posible estar conectados en Internet, entonces hay manuales. O sea, tenemos que regresar de alguna forma a lo clásico porque va a ser lo que nos va a permitir desarrollar esos escenarios en donde no hay acceso a Internet, en donde se ha limitado la posibilidad de tener las mismas posibilidades de crecimiento y desarrollo que los que viven en la ciudad. Entonces es como tener dos mundos y querer lo mejor de ellos. Y la tecnología, claro que nos ha ayudado, claro que nos ha dado las herramientas para que paso a paso pudiéramos encontrar estos ámbitos de enseñanza, estas posibilidades de poder compartir con el otro. Y es así como yo entiendo y como yo puedo de alguna forma bajar realidades a partir de la tecnología educativa. La tecnología educativa nos permite y nos lleva a poder definir estas aplicaciones y estos conocimientos y estas técnicas propiamente en la educación. Porque yo quise comenzar haciendo una comparación entre lo que pasa en la empresa y lo que pasa en el sector educativo. Porque muchas veces estas prácticas empresariales que hoy para nosotros pueden ser exitosas, de alguna forma han permeado nuestras prácticas en el aula.
y es muy simple. Por ejemplo, para la universidad, las universidades autónomas acá en México están conformadas por docentes que vienen de los ámbitos laborales. No se formaron como educadores. Y puede ser una de las críticas más fuertes que puede tener la universidad, porque no es el especialista en pedagogía y en didáctica, se ha hecho a lo largo del camino, porque va encontrando y va observando las necesidades del entorno y se tiene que abocar a ellas y tiene que mantenerse actualizado, así como el contador público que tiene que tener las leyes y todo aquello fiscal para poder estar en este mundo global y con actualización. Así nosotros, los docentes, venimos de distintos sectores, de distintos ámbitos y de alguna forma nos hemos conformado en estos espacios educativos con un gran compromiso y una gran responsabilidad. Y la tecnología ha sido esto de los espacios que nos ha permitido migrar y caminar y hacerlo de manera paralela, pero no en la misma velocidad en que se mueve la empresa. Estos son algunos de los elementos que ustedes ya reconocen. Por ejemplo, en el 93 se hacía la proyección de cuáles iban a ser los aditamentos, herramientas tecnológicas que se iban a incorporar en la educación y que se mostraban que iban a ser muy exitosos. Y hoy en día nosotros podemos vivirlo y constatarlo. Es decir, la realidad virtual, muchas investigaciones que hoy se hacen en torno de la tecnología educativa van en relación a ello. Tengo un estudiante en particular en la maestría en comunicación y cultura digital que está estudiando cómo la incorporación de la realidad virtual para procesos de aprendizaje y desarrollar materias STEAM que tienen que ver con las artes, las matemáticas y demás, tienen realidades distintas y entonces es una manera de acercarse. Él tiene un observatorio laboratorio, invita a los niños de primaria básica y están haciendo un ejercicio a lo largo de 3 meses y los resultados ya en breve yo espero podérselos compartir. Otro de las herramientas tecnológicas que se hablan con innovación, pues e-learning, que ustedes son los expertos, yo los he seguido desde hace un tiempo y yo alcanzo a ver que parte de la gestión educativa que tiene su universidad y los casos de éxito que han mostrado son gracias a este fenómeno que tuvo mucha resistencia al cambio y que hoy en día, a partir de la pandemia, aquellos que cambiaron a modalidad remota, los que tenían las ventajas eran los que ya venían con procesos de incorporación de tecnología en estas modalidades educativas. La gamificación, sabemos que no solamente ámbitos educativos de niveles básicos, sino también de niveles posgrado y que tienen unas formas muy interesantes de poder apropiarse de esta tecnología teniendo niveles educativos muy interesantes en función de la innovación. La inteligencia artificial, Big Data, son elementos que la minería de datos son ahora profesiones que están con miras a desarrollarse de una manera muy exitosa. Impresoras 3D, ¿no? También sabemos que son realidades sobre todo para especialidades médicas y la educación de manera, ya nos hablaban hace un momento de espacios ubicuos, pues hablamos del M-Learning, S-Learning, U-Learning, es decir, una diversidad de modalidades que nos permiten desarrollar estos elementos. Pero todo esto, ¿qué tiene en común? Lo común tiene que ver con el uso y la apropiación. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de Delia Crovi, de Luz María Garay, ellas son referentes con respecto al uso y apropiación tecnológica. ¿Qué pasa si yo tengo el dispositivo, ¿no? La educación vía móvil, en el celular? Si yo tengo esos recursos, yo puedo decir, pues, voy a explotarlos y voy a hacer el ejercicio con los estudiantes para saber qué de estos dispositivos se pueden sumar a su experiencia y poder tener aprendizajes. Pero en el nivel del uso, pues puede ser que yo lo diseño, yo voy teniendo todo mi cuadro de proyección didáctica, pero la apropiación ya es un ejercicio personal. Ya no solamente es conocer la herramienta y ya tengo un diseño instruccional, ya tengo las guías y los objetivos que cumplir, pero el proceso complementario es lo que hace el estudiante con él. Cómo se va a apropiar de esta herramienta y el docente también cómo lo va a hacer y qué experiencias van a lograr de ello. Porque usarlo por usarlo, eso no me hace ser un profesor innovador, eso no me hace ser un estudiante que va a la vanguardia, sino cuál es el fin de utilizarlos en ámbitos educativos. Y entonces se podría convertir de alguna forma en una crítica a ello.
Si yo veo este escenario de la innovación, pues nosotros vemos que se mueve de la pirámide y la intención es llegar a la cima. Si hablamos de una innovación operativa, esta es la base en donde todos aquellos elementos que se les van a ir sumando necesitan tener elementos sólidos para poder acercarse a un proceso de cambio. Si yo quisiera definir la innovación, lo podríamos hacer desde un ámbito de mercadotecnia y decir, bueno, es un producto nuevo que no sea comercializado en el mercado, que va a resolver situaciones y necesidades particulares, y cada disciplina tendrá su propia acepción acerca de la innovación. Nosotros en el ámbito educativo, nosotros podemos identificar que la innovación son los impactos que se tienen en uno o más sectores. ¿Y cuáles son estos sectores? El sector cultural, educativo, social, político, estético y hasta espiritual. Entonces, todas aquellas cosas que nosotros realizamos y que van teniendo un impacto es la forma en que se va a concebir esa innovación. Si yo desde mi aula, que es el espacio que yo tengo para poder de alguna forma incidir, persuadir al cambio, a la acción, al estudiante, lo tengo que hacer a partir de la apuesta de la innovación. Si yo quiero hacer una crítica acerca de cuáles han sido los procesos culturales, educativos, históricos, tradicionales, y teniendo un tema de innovación, pensaríamos en primer momento es, voy a quitar todo aquello que es tradicional porque yo estoy ahora en el fenómeno de la innovación y de aquí adelante nadie me detiene. Eso no es posible, porque nosotros venimos de una educación que han sido forjadas generaciones. La innovación tendría que ser tan sutil para que estos cambios no generen resistencia al cambio y puedan tener una posibilidad de desarrollo integral. Y de esa manera, pues crecer no solamente estudiantes, profesores y la institución, sino socialmente y globalmente. Los compromisos, cuando nosotros los adquirimos, los vamos teniendo siempre en niveles. Cuando te dan tu primera clase, si eres un profesor muy joven, tu compromiso es mayor, es máximo, porque no sabes si el primer día te van a dar las gracias y qué experiencia vas a tener. Eso queremos evitarlo. Entonces, damos lo mejor de nosotros. Cuando pasa el tiempo y dominamos alguna área, de alguna forma vamos descuidando las otras porque ya el dominio ya nos llevó a otro nivel y vamos avanzando. ¿Qué pasaría si yo olvido toda esa experiencia y digo, yo profesor con innovación voy en otro escenario y cambié totalmente y dejo de lado todo lo demás? Es muy probable que yo no recuerde el nervio del primer día de clases y que me impulse a querer preparar mejor mi materia. Si yo olvido eso, cuando yo esté frente al grupo voy a tener actitudes que no me van a llevar ni siquiera a mover corazones ni a mover conciencias, de tal forma que no podemos desechar de un plumazo todo aquello que nos ha generado y nos ha formado a lo largo de la vida. ¿Cómo tenemos entonces que asumir estos cambios? Bueno, viene un proceso siguiente que es la innovación en productos o servicios. Si esto se asume desde una empresa, eso es muy claro, pero para la educación, ¿cómo sería? Mis contenidos, mis programas, el currículo, siempre tenemos que ir por niveles. Si lo vemos de lo general o particular, entonces la institución tendría que analizar cuáles son las necesidades del mercado global y bajarlo a un escenario local. Ya una vez que hice este cambio y que alcanzo a identificar, entonces viene el diseño de la currícula. Viene el mapa y la malla curricular y alcanzo a poner ejes, alcanzo a poner cuáles son los transversales, cuáles van a ser ese modelo educativo que va a poder ceñir todos estos procesos de cambio. Y después me voy a los docentes, al cuerpo académico y alcanzo a identificar cuáles son las áreas que tendríamos que atender. Una debe ser la forma de impartir clase, la pedagogía y la didáctica con contenidos. Otra tendría que ser las posibilidades que tienen los docentes de hacer vinculación, de la internacionalización, de poder trabajar con otros porque nos alcanzamos a ver distintas realidades, distintas perspectivas y eso enriquece nuestra visión para poder tener estrategias de cambio. Y el estudiante, porque él es al que estamos formando. Cuando yo solamente me fijo en el currículo, en la necesidad global y no me fijo y no centro mi atención en el estudiante, ahí está, estoy perdiendo en esa ecuación, porque el estudiante es aquel que va a ir a dar la cara a resolver problemas que están en sus comunidades y ellos van a traer el sello de la institución y cuando no sepan atender y resolver casos, situaciones,
pues de dónde estudiaste, ¿no? Y es el primer forma de acercarnos a, no, entonces yo creo que no vas a esa universidad porque mira cómo te preparan. Y viene el juicio, y el juicio finalmente es social, y es económico, y es cultural, y es político. Hoy pensamos siempre en el tema Latinoamérica y la política, pues es compleja, porque no hay una forma y un modelo de poder imaginar escenarios en el que se permite el desarrollo y el bienestar. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo estamos formando a los ciudadanos? Entonces es un papel de una crítica y una reflexión interesante. El siguiente paso, una vez que ya tengo identificado ese producto que es la currícula, el currículum, yo veo que viene la innovación estratégica. Esta innovación estratégica no es otra cosa más que poner en ese escenario los pros, los contras, los caminos, si es una vía rápida, si es una vía lenta y además sinuosa. Y yo en ese momento tengo que poner todos los recursos personales, institucionales y además también de gobierno, políticos, para poder saber cuáles son los recursos que yo poseo, materiales, técnicos, humanos y demás. Y con ello diseñar caminos. Y esos caminos son para poder conseguir certificaciones, para poder conseguir esas vinculaciones y esos convenios que enriquecen mucho a las instituciones educativas. Entonces, poder saber cuál va a ser el camino y quiénes se suman al barco. Si yo puedo tener desde un diseño en escritorio, en papel, perfectamente dibujado, y cuando lo llevo al plano de lo práctico, de compartir con los otros, veo quiénes se suman. Una comunidad de 100 estudiantes y 50 profesores o 25 profesores, cuando decimos, aquí está el plan, ¿quién lo va a ejecutar? Usualmente es 1, 2, 5, 10, pues el porcentaje más pequeñito. ¿Por qué? Porque todos los demás dicen, no tengo tiempo, tengo otras cosas más importantes que hacer, tengo trabajo, tengo clases. Pero si no me sumo un plan global, difícilmente los esfuerzos individuales van a lograr que esto genere un cambio. Y lo que queremos es la innovación en la gestión educativa. La participación debe ser completa, no de algunos y de algunos no, porque todos conformamos una comunidad y esa comunidad debe estar atenta a esas necesidades de cambio y de hacerlo de una manera paulatina y además participativa. Eso es lo que se busca. ¿Y para qué? Para llegar a este momento de la innovación en gestión. La gestión es una vez que ya conformé a esa gran comunidad que tienen identidad con la institución, que logran identificar los problemas que hay allá afuera y que juntos, con brigadas, vamos a poder atenderlos. Una comunidad que tenga esa relación con la sociedad, pues es una comunidad muy exitosa, porque van a querer contratarlos, van a querer tener a esa gente preparada para poder resolver estos cambios y estas urgencias que tenemos en la localidad. Pasando de ese fenómeno de innovación, pues nos brincamos a la gestión, y la gestión decíamos que es un proceso más amplio de la administración, un proceso administrativo que es desde la planeación hasta el control, la ejecución y la dirección. Pues nosotros vemos que eso no es suficiente, no es suficiente cuando hablamos de entornos educativos porque justamente son complejos. ¿Por qué? Porque son estudiantes, son padres de familia, son directivos, son profesores, es, por ejemplo, en mi caso, que es en México, los sindicatos, y entonces toda una dinámica que va llevando a las decisiones de acuerdo a los intereses que se muestran en ese momento. Entonces la gestión tendría que ser un ámbito más global que pueda permitir observar todo ese proceso de entrada, más bien esos caminos de entrada, un proceso y una salida. La gestión tendría que abarcar todos estos elementos. Y a mí me gusta mucho utilizar a Peter Senge, su filosofía, cuando habla de las organizaciones que aprenden. Estas organizaciones que aprenden, aunque él lo hace desde un ámbito empresarial, hay muchos elementos que nos empatan a nosotros como instituciones educativas, y entre ellos pues es el compromiso con el aprendizaje. Si yo no alcanzo a identificar como institución educativa, como directivo, como profesor, como estudiante, que lo que debe primar es el compromiso hacia el aprendizaje, entonces perdí todo. Si le estoy apostando todo a la tecnología, todo a querer tener elementos muy nuevos y departamentos con un presupuesto muy amplio, claro que todo el mundo desea eso, pero el fin debe ser el aprendizaje. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros nos comprometemos, el desarrollo empieza a surgir. Y esto es bienestar, bienestar para todos.
ya me avisan que debo ir más rápido. El tema de la cultura del aprendizaje, esta cultura, pues sabemos que son los valores compartidos, la filosofía que tiene la institución, y eso permea a todos los sectores, hasta incluso el exterior. Hay que fomentar este ambiente democrático, es algo que se ha mostrado de manera reiterativa. Las tecnologías, pues son una herramienta. O sea, tenemos que darles ese lugar, que han sido unas extraordinarias herramientas, sí, hoy me permiten estar con ustedes. Hoy estoy aquí en Querétaro, en México, ustedes están en El Salvador y en distintas comunidades y situaciones diferentes, iguales, no sé, pero ahí estamos conectados. Estas son las bondades de las tecnologías que nos acercan. Promueve el trabajo en equipo, eso tendrían que tenerlo ya como un chip instalado todas las instituciones. Cuando nosotros como profesores promovemos trabajos en equipo, yo escucho a mis estudiantes, yo de la 1 a la 3, yo de la 4 a la 7, eso no es trabajo en equipo, entonces la estrategia debe cambiar. Si así seguimos operando y así seguimos escuchando, entonces tendríamos que cambiar esas estrategias para que todos se involucren, todos se comprometan, lleven todos a la práctica y se pueda conectar la recompensa con la productividad. Y la productividad para nosotros, ¿cuál es? La forma de poder egresar estudiantes con esas, nosotros le llamamos perfil de egreso, que son características muy particulares que van a ayudar a tener soluciones generales. Con esto yo voy a ir cerrando. Ya vimos todos los procesos, vimos en esa caja de cambios y llegamos a este momento de la gestión educativa. Bueno, primero sabemos que es una disciplina, o sea, no solamente es un concepto, un término que nos va a ayudar a solucionar los problemas, sino en realidad se hace a partir de un análisis y de un estudio de esta disciplina. Y entonces, ¿cuál es la primera intención? Fortalecer el desempeño de los planteles, de los campus, de las universidades, de las instituciones. Es decir, todos en comunidad tendrán que pensar que la fortaleza debe ser un fenómeno real y actual. Tenemos que pensar en los procesos educativos como un todo, como un sistema. Nada está fuera de forma, tiene que estar integrado y tiene que cambiar de manera dinámica. Y finalmente se habla de una comunidad educativa. Aquí este proceso, esta información yo se la voy a dejar al maestro Eduardo, al doctor Eduardo, para que ustedes puedan revisarla después y puedan tener ahí sus comentarios. Finalmente, la gestión educativa tiene estas fases desde la gestión directiva, desde la pedagógica y académica, desde la financiera y administrativa y de la comunidad. O sea, todo aquello está justamente trabajando en una coordinación y en un sistema global. Y finalmente, pues, ¿qué pasa cuando una gestión educativa logra sus metas y ha logrado tener estos 4 elementos en foco? Pues tenemos un reconocimiento no solamente de las competencias hacia el exterior de los estudiantes, sino todo un proceso sistemático y complejo que ha podido llevar a estos escenarios de logros, a aprendizajes autónomos, uso y apropiación de la tecnología y desarrollo de habilidades comunicativas, porque esa es la única manera de tener el feedback, la retroalimentación de lo que pasa en un centro escolar con su comunidad y viceversa. Entonces, con esto yo cierro mi participación. Yo les agradezco la oportunidad de tenerme ahora en sus espacios y con mucho gusto aquí escucho si hubiera algún comentario. Muchas gracias.